Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar contando toda la información y los detalles de las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a meternos sobre todo en el mercado de pases, que es lo que hoy nos compete en relación al conjunto de Núñez. Vamos a estar hablando de dos futbolistas que pueden llegar a venir. Uno de ellos estaría muy cerca de convertirse en refuerzo. Siempre que digo esto hay que tomarlo con pinzas, porque cuando un jugador está cerca, para que se termine de confirmar al 100% tiene que poner la firma. Si no, puede estar cerca, cada vez más cerca, acercándose, pero en definitiva solamente se convierte 100% en refuerzo cuando pone la firma. Y después por el otro hay gestiones avanzadas, aunque por ahora todavía no hay una certeza de que pueda llegar al club. Y después vamos a estar hablando de muchas posibles salidas. 4 jugadores que podrían llegar a partir en este mercado de pases. Uno que tendría una oferta muy suculenta del fútbol del Medio Oriente para irse en este receso. 2 que estarían esperando que se les acerque un ofrecimiento bueno desde el fútbol de Europa que todavía no ha llegado, pero que podría llegar a aparecer, sobre todo una vez termine la Eurocopa, que es cuando se va a empezar a mover el mercado europeo de manera muchísimo más ágil. Vamos a estar hablando de una de las grandes joyas de River que estaría también en la mira de un grande de Europa, pero que la oferta sería insuficiente como para que el millonario lo acepte. Y por último, un jugador que parecía tener todo listo para irse, finalmente parece que se queda. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de este futbolista que tendría, no voy a decir todo 100% acordado para jugar en River, porque siempre faltan pulir detalles de última hora, y ya pasó con Adam Vareiro, que si bien es cierto todo parecería indicar que a la larga va a ser futbolista de River, la realidad es que todo parecía que se iba a resolver mucho más fácil de lo que finalmente está pasando. El jugador en cuestión es Franco Carboni. Argentino, importante porque más allá de haber estado toda su carrera en Europa, no ocupa cupo de extranjero. Esto es muy pero muy importante porque River hoy por hoy solamente tiene la posibilidad de incorporar un futbolista nacido fuera del territorio argentino o que no sea nacionalizado de nuestro país, por lo que es muy importante que los refuerzos que vengan sean en general argentinos, ya sabiendo que Vareiro va a ocupar cupo. Carboni es lateral izquierdo. Su pase pertenece al Inter de Milán y estuvo cedido a préstamo durante toda la última temporada en la segunda división del fútbol italiano. Por lo pronto, este no sería un impedimento, más allá de que quizás no llama tanta la atención el hecho de contratar a un jugador que haya jugado en las categorías menores de la Liga de Italia. La realidad es que hoy River está buscando alternativas en la defensa. ¿Qué es lo que sí llama la atención? Que River esté cerrando un lateral izquierdo antes que un marcador central, porque después voy a estar hablando de el defensor que se podría llegar a ir, y por lo pronto, si bien es cierto que nadie puede hoy por hoy tener una referencia exacta de lo que es Carboni, a lo mejor es un futbolista que llega, se pone la camiseta de River, rinde y la rompe absolutamente toda, pero Carboni es específicamente lateral izquierdo, no ha jugado de central, si bien es verdad que su altura podría permitirle jugar en esa posición porque mide 1,90 m, una altura quizás un tanto excesiva para un lateral, pero en definitiva, como tiene características más defensivas que ofensivas, es distinto a los laterales que hoy por hoy tiene River en la plantilla, por lo menos desde el costado izquierdo. Ni Enzo Díaz ni Casco son claramente más defensivos que ofensivos y de hecho han tenido problemas a la hora de la marca durante todo el primer semestre de este 2024. ¿Cómo se cerraría la llegada de Carboni a River? Por lo pronto se estaría tratando de arreglar un préstamo de 18 meses, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025, con una opción de compra que pueda facilitarle al conjunto de Núñez poder adquirirlo definitivamente una vez termine la cesión. Se había también hablado de que podía llegar a préstamos sin opción de compra. Sin embargo, River ya desde hace bastante tiempo ha tomado la determinación de que ningún jugador va a llegar al club en un préstamo sin opción de compra, salvo que sea un caso muy pero muy puntual. No es la situación de Carboni, que es un futbolista que llega para hacer refuerzo, para jugar por 1 año y medio por lo menos, y después en caso de rendir para sumarse al equipo. La relación entre los directivos de River y del Inter es muy pero muy buena, teniendo en cuenta que el año pasado negociaron sin ningún tipo de inconveniente y con mucha facilidad la llegada de Facundo Colidio al millonario, por lo que todo el mundo cree que al final de esta semana Carboni se estará convirtiendo en refuerzo de River. Y el otro jugador que podría llegar a venir es justamente otro futbolista del Inter que también estuvo a préstamo la última temporada fuera del equipo italiano.
Estamos hablando de un jugador que estuvo cerca de formar parte del plantel campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022. Nos referimos nada más y nada menos que a Joaquín Correa, que se perdió esa Copa del Mundo por una lesión que sufrió días antes de que Scaloni tuviera que dar la lista, porque hasta marcó un gol en el último amistoso antes de que comience el Mundial que se disputó hace un año y medio en Medio Oriente. ¿Qué es lo que sucede con Correa? Estuvo a préstamo durante toda la última temporada en el Olympique de Marsella de Francia, no tuvo la continuidad que a él le hubiera gustado, aún así no deja de ser un futbolista que interesa y mucho, sobre todo porque River, además de estar buscando un centroatacante, como es el caso de Adam Vareiro, está buscando un jugador que pueda moverse por todo el frente ofensivo ante la posible salida de uno de los actuales delanteros del plantel. Me atrevería a decir que hoy River inclusive está buscando más jugadores para reemplazar a aquellos que podrían llegar a irse que traer futbolistas que se sabe que el equipo necesita desde el comienzo. Yo esto no lo vería mal, por ejemplo, si River ya hubiera abrochado la llegada de Germán Pesela, algo que todavía no hizo y que no voy a hablar en este video. Por eso me sigue pareciendo extraño que River trate de incorporar jugadores que pueden parecer mejores o peores. Repito, cada uno puede tener su propia opinión en relación a los refuerzos. Yo creo igual que River todavía tiene que traer al menos un futbolista que rompa el mercado. Pero más allá de ese nombre, será muy difícil decir que el Millonario hizo un buen mercado de pases si es que no trae como mínimo un defensor central de jerarquía, y por eso mismo que suenen nombres y que los futbolistas que estén más cerca de llegar al club sean otra clase de jugadores, es decir, que se muevan en otras posiciones, como es el caso de Correa. Obviamente al hincha no digo que le moleste, pero por lo pronto se cuestiona el hecho de cómo se está moviendo la dirigencia en este periodo de transferencias. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Correa? Algo parecido a lo de Carboni. El Inter está dispuesto a cederlo, ya sea por 12 o 18 meses, con una opción de compra que no sería tan elevada y que River podría llegar a pagar si es que el jugador termina rindiendo con el manto sagrado. La realidad es que Correa sería una buena opción para tener una variante más en ofensiva. Es un futbolista que, más allá de que en la última temporada no tuvo tanta regularidad, ha tenido buenos momentos en Europa y en la selección argentina. Es un jugador importante. Habrá que ver qué es lo que sucede en los próximos días. El jugador no tendría inconvenientes en regresar a la Argentina, pero me parece que por ahora no sería prioridad absoluta para River cerrarlo en este momento. Parecería que están esperando en primera instancia cerrar a Vareiro y después ir a fondo por Correa. Y toca ahora hablar de los futbolistas que pueden llegar a irse. Correa estaría ocupando el lugar de Pablo Solari, que es del primero que voy a hablar porque justamente se compenetra con el jugador del que acabo de hablar recién, porque en definitiva, como dije, River tiene como prioridad en la parte ofensiva traer un centroatacante, pero después está viendo toda clase de opciones como para incorporar futbolistas en caso de que se vayan ciertos jugadores de la actual plantilla. Y Correa vendría para reemplazar a Solari. No son idénticos, está claro, pero River necesita quizás un poco más de jerarquía y experiencia antes de lo que hoy puede llegar a darle Solari. El representante del delantero asegura tener una oferta por los números que pretende River del Napoli de Italia. Estamos hablando de cifras cercanas a los 15 millones de dólares. ¿Por qué esta suma? Porque de esa manera River podría quedarse con aproximadamente 9 millones de la moneda estadounidense. Hay que tener en cuenta que el conjunto de Núñez tiene el 60% del pase de Solari. El otro 40% se lo dividen en partes iguales entre el Colo-Colo de Chile y Talleres de Córdoba. La realidad es que desde el más grande esperan al menos recibir una oferta por esas cifras y no será bastante difícil que dejen partir al jugador cordobés. No tienen tantas intenciones de desprenderse de Solari, más allá de las propias ganas que pueda tener el futbolista de dar un salto en lo que respecta a su paso al fútbol europeo. Ya había tenido una propuesta en el mes de enero, pero la misma había sido del Krasnodar de Rusia y había dos motivos por los cuales se había negado en ese momento la posibilidad del traspaso. La primera era que la cifra rondaba los 12 millones de euros y no los 15 como pretendía River. Y la segunda es que Solari no ejerció ningún tipo de presión para partir, teniendo en cuenta que los conjuntos rusos hoy por hoy no pueden, por ejemplo, disputar competiciones internacionales por disposición de la UEFA. Es decir, no hubo ganas por parte
del propio jugador de irse en ese momento. Sin embargo, la cuestión ha cambiado. Si ahora viene nuevamente una oferta de 12 millones de dólares y la misma es del Napoli, más allá de que River podría considerarla insuficiente, a lo mejor el propio jugador ejerce presión como para querer partir. Dependerá mucho de que se llegue a un acuerdo y en principio también de que el ofrecimiento en cuestión sea real, porque todavía no ha llegado absolutamente nada a las oficinas de la institución de Núñez. Si la propuesta aparece, se empezará a negociar. River no considera a Solari intransferible, pero como dije recién, pretende al menos 15 millones de euros. Y Carboni vendría a ocupar el lugar de Enzo Díaz, por lo menos en primera instancia. Más allá de que lo de Carboni está bastante más avanzado, más allá de lo que suceda con Enzo Díaz. Por eso mismo, y lo mencioné al principio, me parece algo extraño que River vaya por un lateral izquierdo, ya teniendo dos entre sus filas, no habiendo antes cerrado al menos a un defensor central de jerarquía que sí o sí lo necesita para este receso. Pero bueno, así decide moverse la dirigencia. Seguramente creen que la oportunidad de mercado por Carboni es muy importante aprovecharla ahora. Y si bien es verdad que Enzo Díaz todavía no se ha ido, eso no significa que no vaya a irse. El jugador, según lo que dicen en su círculo íntimo, no está apresurado para aceptar una oferta desde el exterior. Es cierto que nunca ha jugado afuera, porque los únicos 3 equipos en los que ha jugado en su carrera han sido River y previamente Talleres de Córdoba y Agropecuario, y la realidad es que seguramente a cualquier futbolista le gustaría en algún momento dar un paso hacia adelante en lo que respecta al tema económico. Más allá de que Enzo Díaz tiene un buen contrato en River, lo que le podrían pagar en el exterior son sumas obviamente fuera de lo que tiene que ver con el ámbito argentino. Por eso mismo, si viene una oferta, estaría dispuesto a escucharla. El representante del jugador asegura que hubo sondeos del fútbol de Grecia, que es un país que, si bien hoy por hoy no forma parte de los más importantes del fútbol europeo, por ejemplo el último campeón de la UEFA Conference League, que es la tercera competencia más importante a nivel clubes del fútbol de Europa, es el Olympiacos, que es justamente un equipo griego, y por eso mismo no sería un fútbol tan descabellado como para irse. Además de que muchos futbolistas argentinos a lo largo de toda la historia, sobre todo en los últimos 20 años, han jugado en el fútbol de Grecia. Dependerá de la oferta que llegue. River pretende al menos entre 4 o 5 millones de dólares para dejarlos salir. Recordemos que en su momento le pagó a Talleres de Córdoba 2.700.000 dólares por el pase de Enzo Díaz y quiere recuperar la inversión y además quedarse con un monto extra como para que el saldo le quede positivo en lo que respecta al dinero que gastó para que llegara y a lo que recibiría ahora en esta venta. Aún así, todavía no ha aparecido esta propuesta, por lo que Enzo Díaz tiene que presentarse el próximo 1 de julio a la pretemporada y seguir entrenando con River como si no tuviera ninguna oferta, porque los representantes siempre hablan, siempre aseguran tener propuestas, pero después esos ofrecimientos tienen que aparecer, y por Enzo Díaz todavía no ha aparecido nada. Y toca ahora hablar del nombre que en los últimos días ha sonado fuerte como para salir de River. Paulo Díaz tendría un ofrecimiento del fútbol árabe que sería irrechazable prácticamente, sobre todo desde el punto de vista contractual. El jugador había manifestado, cuando le hicieron una entrevista, mientras está disputando la Copa América de Estados Unidos con la selección chilena, que su sueño es, en un futuro no tan lejano, irse al fútbol europeo. Está claro que en cuanto a lo económico, el fútbol de Arabia no solamente que se equipara, sino que hasta podría ser mejor que el fútbol del viejo continente. Pero la realidad es que lo deportivo es totalmente distinto, más allá de lo que haya crecido el fútbol árabe durante este último año y medio, últimas 2 temporadas aproximadamente. River considera a Paulo Díaz intransferible. ¿Eso significa que no hay chances de que se vaya? No. Eso significa que River no acepta ofertas. Sin embargo, el jugador tiene una cláusula de rescisión de 8 millones de dólares limpios, es decir, si alguien pone ese dinero, River no tiene ninguna opción de meterse en la negociación por el futbolista. El propio Paulo Díaz será quien decida si quiere o no continuar en el equipo. Ya de por sí, River tiene que traer, como dije, un marcador central de jerarquía. La dirigencia está buscando 2 porque ante la salida de Héctor David Martínez y la situación de Funes Mori también están en búsqueda de un defensor central zurdo. Y si a eso le sumamos la posible partida del jugador chileno, estaríamos hablando de que River hasta podríamos decir que necesita 3 defensores centrales. 2 de suma jerarquía, porque Paulo Díaz, más allá de las irregularidades que a veces tiene en su juego, que todos la vemos porque tiene errores que a veces pueden significar la pérdida de un partido, no hay que dejar de decir
decir que si analizamos los rendimientos de este 2024, Paulo Díaz ha sido sin lugar a dudas top 3 del plantel de River junto con Borja, y después el tercer jugador es más una incógnita, podemos meter a Armani y Echeverri, pero no estamos ahora para hablar del rendimiento futbolístico puntualmente de los jugadores de River. En lo que respecta a la decisión de Paulo Díaz, yo tengo entendido que no tomará ninguna decisión final hasta que termine la participación con Chile en la Copa América. Una vez termine la participación, ahí definirá su futuro. Todavía los números no están sobre la mesa en lo que respecta a estos 8 millones de dólares que sí o sí tienen que aparecer para que el jugador se vaya. Pero obviamente las fuentes cercanas al futbolista aseguran que el equipo árabe no va a tener problemas en conseguir esa cifra. Dependerá de lo que quiera hacer el jugador. River quiere que se quede por lo menos hasta fin de año, o al menos hasta que el equipo termine su participación en la Copa Libertadores, y por eso mismo están intentando convencerlo para que no se vaya. Y la situación de Franco Mastantuono no voy a decir que preocupa en River, porque por lo pronto todavía creen que va a seguir en el club por un tiempo más, pero la primera oferta del Real Madrid llegó, o por lo menos eso es lo que dice su representante. Desde el mundo River aseguran que rechazaron un sondeo, pero que el mismo no alcanzaba ni siquiera la mitad de lo que pretendería el más grande, porque los números, si bien es cierto que cuando se los digan les van a aparecer unas cifras muy pero muy buenas, River con Mastantuono tiene un plan a largo plazo que provoca que se rechacen esta clase de ofrecimientos. La oferta que dicen haber llegado al Monumental por Mastantuono, por la joya de 16 años, es de 20 millones de dólares. Unos números espectaculares. Estamos hablando de que futbolistas como Driussi, Palacios, Martínez Cuarta, Montiel, todos que la rompieron en River en su momento, se fueron por cifras bastante menores a jugar hacia el fútbol de Europa. Está claro que a ninguno lo vino a buscar el Real Madrid, pero por lo pronto este número que habría ofrecido el equipo español por Mastantuono es verdaderamente sensacional. Ahora, River, como ya sabemos, en este mercado de pases a Mastantuono lo considera intransferible. Algo parecido a lo de Paulo Díaz. Claro que las cifras son totalmente distintas. La cláusula de rescisión de Mastantuono es casi 6 veces más grande que la de Paulo Díaz, porque los números son de 45 millones de euros, que aumenta a 50 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. Hay dos formas para que el jugador se vaya del club. La primera es haciendo uso de la cláusula, porque en ese entonces el propio futbolista tendría la decisión, y está claro que si el equipo que lo viene a buscar es el Real Madrid, y va a ser difícil que Mastantuono se niegue. La otra alternativa podría ser que venga una oferta muy importante, que quizás no alcance los números totales de la cláusula, pero que sea por ejemplo de 30 o de 35 millones más variables, pero que dejen al jugador hasta que cumpla los 18 años, es decir, hasta mediados del 2026, por 2 temporadas más. En ese caso River sí estaría dispuesto a negociar al futbolista, porque como dije, tienen pensado un plan de largo plazo para Mastantuono. No es un jugador que quieran dejarlo salir en este momento, más allá de que los números, repito, servirían como para que River pueda en este mercado refases y en los siguientes reforzarse de buena manera. Aún así se prioriza lo deportivo y no lo económico, además teniendo en cuenta de que River no es que no tiene dinero para incorporar. Después los dirigentes sabrán por qué no se está poniendo la cifra adecuada para incorporar a ciertos jugadores, pero por lo pronto el dinero para traer refuerzos no tiene que venir de la venta de Mastantuono. Por eso mismo, hoy en ese sentido, la dirigencia se mantiene firme en que solamente lo dejarían salir por el valor de la cláusula. Y por último y para terminar, vamos a hablar de la situación de Héctor David Martínez, que todos creíamos en este momento que iba a estar firmando su contrato con el Pumas de México. Sin embargo, por cuestiones económicas el equipo mexicano se habría bajado totalmente de la negociación, teniendo en cuenta que no tiene la manera de pagarle a River los números hipotéticos en caso de ejercer la obligación de compra. ¿Qué quiero decir con esto? Martínez tenía todo arreglado para irse a jugar al equipo mexicano. El préstamo iba a ser con cargo por un año de $450,000. Esa cifra el elenco norteamericano iba a poder pagarla sin ningún tipo de problema, pero después en el contrato de transferencia estaba estipulado de que Pumas iba a adquirirlo definitivamente si es que el futbolista jugaba el 60% de los partidos oficiales, y de esa manera iba a tener que poner $3 millones para que River se lo venda definitivamente. Sin embargo, y más allá de que
no se sabe si Martínez iba a disputar el 60% de los partidos o no, el equipo de México decidió bajarse de esta negociación y por lo menos hoy por hoy está todo totalmente caído. Veremos si se puede reflotar, porque Martínez ya se subió al avión hacia México. No es que todavía está acá esperando, no es que sigue en Argentina y el 1 de julio se sumará a la pretemporada en River para justamente esperar que se defina todo en la negociación entre el Millonario y Pumas. El jugador ya viajó a México porque estaba todo totalmente resuelto. El futbolista tenía todo totalmente arreglado, también en lo que respecta a su contrato individual, para jugar en el elenco de la CONCACAF. Y ahora, lamentablemente para él, y creo también que para River, porque en definitiva Martínez es un jugador que no ha rendido en el último año y medio, y si bien el número quizás no era excesivamente alto, era una cifra que a River le convenía y mucho por un futbolista que no iba a ser utilizado. Veremos qué es lo que sucede con el jugador. Por lo pronto, lo repito, la negociación está totalmente caída y dependerá mucho seguro de las maniobras que pueda hacer su representante como para reactivarla. Hay que tener en cuenta que había otros conjuntos interesados en Héctor David Martínez, pero no se terminó de avanzar en ningún tipo de negociación porque justamente los números con Pumas estaban totalmente cerrados y a todas las partes les satisfacían sus respectivas necesidades. Así que veremos qué es lo que pasa. Hoy por hoy Héctor Martínez está en México, pero no jugaría en Pumas. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, por ahora el mercado de pases de River viene muy pero muy livianito, porque siguen sonando nombres, algunos más importantes que otros, pero por lo pronto no terminan de haber confirmaciones y los hinchas están molestos, porque si bien es cierto que no es una mala noticia que Carboni sea jugador de River, porque ya lo mencioné durante el video, es un futbolista que puede tener características interesantes, sobre todo para ciertos partidos de Copa Libertadores, siendo un lateral con características muy defensivas. La realidad es que la gente está esperando otra clase de nombres. Veremos si durante los próximos días, no creo que antes que comience la pretemporada, que será el próximo lunes 1 de julio, pero habrá que esperar a ver si se puede cerrar algún refuerzo. En cuanto a los jugadores que se pueden ir, yo creo que alguien importante terminará yéndose. Es muy difícil que River retenga a todos sus jugadores, más allá de que el primer semestre del 2024 no fue el mejor. El club de Núñez siempre termina siendo exportador hacia el fútbol del exterior y seguramente por una cifra medianamente alta, algún jugador de la actual plantilla terminará partiendo hacia el extranjero. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.